Bueno, continuamos con este estudio acerca de la cultura judía y las costumbres de los judíos, como también explica parte de la sociedad judía en los tiempos intertestamentarios. Vamos a ver hoy las profesiones u oficios que habían en el tiempo intertestamentario. En el siglo primero, las personas se desempeñaban en varios oficios o profesiones existentes con las cuales devengaban un salario. Vamos a ver, porque la Biblia habla de ellos, cómo hacían parte de la cotidianidad y cómo hacían parte también de la vida de los cristianos dependientes oficios. Los lavadores, por ejemplo, era un oficio muy común en toda Jerusalén y en Judea y en toda la región de Judá, los cuales ellos se dedicaban a lavar y a blanquear la ropa. El lavado se hacía manchando o restregando la ropa usando sustancias vegetales o minerales para despercudirlas luego, estos vestidos. En Malaquías capítulo número 3, versículo número 2 nos habla de ello. Estas personas tenían sitios donde se concentraban para hacer el oficio de lavar, o sea que habían como especies de laundries en esa época. Yo he estado en Estados Unidos, he visto los laundries donde son personas, son unas máquinas ahí especiales para lavar. Pues no había máquinas, sino que todo lo hacían a mano, pero había lugares especiales para hacerlo. Estas personas tenían sitios donde se concentraban para hacer ese oficio y lavar. En Marcos capítulo número 9, versículo número 2 dice que, hablando de la transfiguración, habla de el vestido resplandeciente del Señor Jesús. Él expresa la blancura del vestido de Jesús con la expresión: ningún labrador en la tierra los puede hacer tan blancos. Así que el evangelista explica muy bien la blancura que él vio de Jesús y dice: conozco de los lavadores, conozco del oficio de los lavadores, y no hay un lavador en la tierra que pueda hacer tan blanco el vestido de Jesús como lo vi en el tema o en el momento de la transfiguración. Y hace una referencia pues al oficio ejercido por los hombres allí. También tenemos los curtidores. Entonces ya vemos los lavadores de la ropa, pero ahorita vemos los curtidores. Era también un oficio, una profesión, y se llamaban curtidores y tintoreros. Ya vamos a ver por qué curtidor y por qué tintorero. Ese oficio implicaba limpiar la piel del animal. Curtidor era aquel que limpiaba la piel del animal. En Hechos capítulo número 9, versículo 43, y en Hechos 16 se expresa claramente acerca de este oficio de curtidor. Había una casa en Jope, por ejemplo, que era de un hombre llamado Simón el Curtidor, conocido como Simón el Curtidor, y era por el oficio que hacía. Y es muy importante esto también entenderlo. Se va a encontrar en la Biblia nombres de personas que la forma de denotarlas era el nombre y el oficio. En la Biblia también se muestra el nombre y el lugar donde era: Pablo o Saulo de Tarso, por ejemplo. Pero en otros casos encontramos que nombran a una persona como el nombre y su oficio o su profesión. Así que allí nombran a Simón como Simón el Curtidor, y fue el lugar donde estuvo Pedro por un tiempo después de resucitar a una niña en la ciudad de Jope. Pedro se hospedaba en la casa del curtidor. La piel, después de ser depurada, era sometida a un tratamiento a base de insumos, de plantas, para luego darle el color deseado por el cliente. Entonces, lo primero era limpiar la piel, era hacerle un tratamiento a la piel. Eso se llama curtir la piel. Entonces, después de pasar la piel por ese proceso del animal, entonces ahora queda lista para tintorearla o ponerle el color deseado.
Lucas, en Lucas habla, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles acerca de Lidia, la vendedora de púrpura en la ciudad de Tiatira, en Hechos 16:14. Aunque no tenía las telas, se ve como una comerciante de este ramo. A ver, estas tintas las sacaban pues de productos, de materias, de productos vegetales, de plantas, sobre todo que tenían muchos taninos. Las plantas, cuando tienen ciertos taninos o colorantes, son muy especiales para poder sacar de tinturas, para tinturar ropa. Eh, la tinta o el tintorero tenía diferentes precios en su oficio. Iba desde tintas muy caras y tintorear una piel o un vestido o un traje con tintas sumamente costosas, pues era demasiado alto también el precio del tintorero. Pero cuando se usaban tintas económicas o baratas, pues el trabajo era demasiado barato, pero también la calidad era muy barata porque la calidad era muy mala porque dependía de el valor de las tintas y el valor de las tintas dependía del producto. Lidia, por ejemplo, la vendedora de púrpura, que era la púrpura, pues era sencillamente una tinta especial de un color muy especial, púrpura, que servía para tintorear trajes, tintorear pieles, tintorear productos, pero ella se dedicaba no a la tintorería, sino que tenía su almacén de tintas para vender y por eso era llamada Lidia, la vendedora de púrpura. Había gente pues que se dedicaba a la comercialización de los productos para tintorear, como también a la tintorería. Los cambistas era otro oficio, el cambio de moneda. ¿Por qué el cambio de moneda era necesario? Porque las naciones en ese momento, y sobre todo la nación de Judá, era una nación muy visitada por extranjeros. Venían los fenicios, venían los egipcios, pasaban por allí, venían de Roma, venían de muchos lugares, de diferentes naciones, y esto hacía que cada uno trajera pues diferentes monedas. También los de Jerusalén que salían para otros lugares traían sus monedas y era necesario hacer los cambios. Como hoy día, por ejemplo, en Colombia se ve mucho el cambio de la moneda, como el dólar, como el euro, por ejemplo. En esa época también se necesitaba cambiar a la moneda local. Los cambistas, con su oficio de cambiar dinero, era muy corriente. Se veían por las calles ofreciendo el cambio de moneda romana, griega, judía o del templo. Este cobraba un 10% de sus transacciones. Eso era lo que valía el cambio. O sea, le cambio la moneda, pero yo vivo del 10% de lo transado. En Juan capítulo número 2, versículo número 14, el evangelista Juan nos hace mención a estos en vista de que ya había entrado al templo ofreciendo sus servicios de cambio para la compra de los animales para el sacrificio. Así que también estaban tan regados y tan propagados los cambistas que ya hacían parte del templo y permanecían en el templo. Fue cuando el Señor vino a hacer un azote de cuerdas y vio pues que esto no era bien delante del Señor, delante de Dios, que estaban corrompiendo el templo o de una u otra forma contaminándolo con compra y venta de divisas, compra y venta de animales para el sacrificio, y esto lo vio Dios, lo vio el Señor abominable, lo reprendió y lo exaltó, y dice la palabra que un azote de cuerdas hizo que las mesas se voltearan, y el Señor exhortó a la iglesia a que la iglesia sea casa de oración. Es muy importante esto también en la iglesia, ¿no? Nosotros vemos ahora muchas iglesias que se dedican a ciertas cosas que nada tienen que ver con la obra del Señor, con lo santo, sino que más bien rayan lo profano. Y es válido este pasaje que Dios nos dio
o en la palabra acerca de hacer respetar la casa del Señor como casa de oración y que en la iglesia pase exactamente lo mismo. Por eso, en esa época estaban los cambistas, pero ahorita están los prestadores de dinero. Hay que tener cuidado con ello. Los prestadores de dinero, los que vienen a ofrecerle gota a gota a los hermanos de la iglesia, los que vienen a prestar dinero para montarlos en pirámides y todo este cuento. También esos que se han dedicado a recoger el dinero fácil no está bien delante del Señor, y yo quiero que usted lo entienda, que eso tenemos que erradicarlo de cualquier lugar que se llame iglesia, porque cuando un lugar se llama iglesia, ese lugar tiene que ser templo de oración para buscar a Dios. Los banqueros era una práctica corriente para los préstamos. Dos referencias de Jesús indican que esto se practicaba en sus días. Por lo tanto, te convenía dar mi dinero a los banqueros y venido yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Recuerde ese pasaje en Mateo capítulo 25 y Lucas capítulo número 19. Mateo 25, 27 y Lucas 19, 23, cuando el Señor viene a pedir cuenta a sus siervos a raíz de lo que Él les había dado para ver si lo habían multiplicado. Entonces el que no multiplicó su talento, le dijo el Señor: ¿por qué no fuiste y llevaste ese talento a los banqueros para que hubiera ganado algo de interés? Porque le dijo: Señor, sé que tú eres un hombre duro, sé que tú eres un hombre exigente y que recoges donde lo has sembrado. Entonces yo tuve miedo y guardé el talento, aquí lo tengo. No lo he multiplicado, pero aquí lo tengo intacto. El Señor le dijo: siervo fiel, siervo infiel e inútil. Entonces, vemos que allí pues el Señor se pronuncia de los banqueros. Es conocido esta profesión por el Señor Jesús y es como una profesión, entre otras cosas, aceptada por Dios allí en Judá. El cobrador de tributos. Bueno, este sí era un oficio bien delicado. ¿Por qué? El evangelista Mateo es uno de esos cobradores que tenía su oficina de impuestos cerca de Capernaum. Allí podía examinar las mercancías que ingresaban y salían. Al tiempo cobraba el impuesto por el tránsito de ellas. El cobrador debía permanecer todos los días en su puesto. Los judíos lo veían como un violador del día de reposo. Jesús llama a Mateo en Lucas 5:27, aunque los judíos veían a los publicanos, cobradores y prostitutas dentro de un mismo rango, pecadores por excelencia. Lo vemos en Mateo capítulo número 9, Mateo capítulo número 11, 19 y Mateo capítulo número 9, 11 y Mateo 21, 31. ¿Por qué los judíos veían a los publicanos o cobradores de impuestos como prostitutas? Los ponían en el mismo rango de pecadores. Porque los publicanos tenían la licencia del Imperio Romano para cobrar los impuestos en Judá. Ahora bien, ¿por qué lo hacían? ¿Y por qué Roma hacía esto? Porque para Roma era más fácil darle una comisión a uno que llamara ellos mismos cobrador de impuestos. Él hacía sus cobradores, los escogía como judíos, que fueran judíos, y lo hacían ¿con qué fin? ¿Por qué no venía un romano a cobrar los impuestos? ¿Por qué no venía un soldado romano o un oficial romano o un juez romano o una persona romana? Porque sencillamente quienes conocían a los judíos eran los mismos judíos. Y quienes conocían quiénes eran y cómo procedían los judíos eran los mismos judíos. Así que si yo pongo a judíos a cobrarle a los judíos, me va a ser más fácil y me va a ser más fructífero, porque no se va a perder el dinero ni lo van a esconder, sino que lo van a declarar fácilmente y así vamos a recoger los impuestos con mayor grandeza, con una
magnitud aún mucho más. Pero ¿qué hacer para que los judíos no vayan a hacer trampa y no vayan a alcahuetearle a la gente y no vayan a encubrir a los ricos para que no paguen los impuestos? ¿Qué hacer? Muy sencillo. Démosles una comisión de lo recogido, pongámosles una comisión a ellos, un porcentaje de lo que ellos recojan, y eso los incentivará a a que hagan que el pueblo pague los impuestos. Esto los hará efectivos cobradores de impuestos. Pues dicho y hecho, eso pasó. Pero llegó el momento en que la avaricia del hombre fue tan desbordada que los publicanos vieron la posibilidad de ganar más y más y más. Entonces comenzaron a volverse chantajeadores, a chantajear al pueblo, porque entre otras cosas el publicano tenía un poder tan especial que le había dado Roma, que si él acusaba a un judío como disipador de impuestos, ese judío podría tener penas hasta de cárcel. Eran problemas penales en los que se metía. Entonces, por miedo a ello, los publicanos comenzaron a chantajear al pueblo, y el pueblo ya los comenzó a odiar por el chantaje que ellos hacían. Dicho de otra forma, pasaron de ser verdaderos recaudadores de impuestos a ser chantajeadores con título especial y con licencia para estafar. Por eso los odiaban completamente, porque ellos tenían un arma muy propia, muy efectiva para chantajear. Es que si no me pagas los impuestos que yo te digo, si no me pagas lo que yo te digo, entonces te las verás con Roma. Y eso era delicado. Nadie quería vérselas con Roma, nadie quería estar allí pues enjuiciado penalmente por ser un tramposo o por ser un disipador de los impuestos. Entonces los publicanos pedían lo que querían y ellos tenían que cederse a sus chantajes, y por eso eran repudiados por el pueblo. Era una profesión bastante repudiada. Los médicos, también existían los médicos dentro de la sociedad judía, mencionado en Marcos capítulo 5, versículo 26, como una profesión. Algunos solo daban pequeños baños con el fin de explotar al paciente. Otros lo hacían con honestidad, como el caso de Lucas. Lo encontramos en Lucas capítulo 4, versículo 14. Se han encontrado vestigios de instrumentos usados por los médicos que para ser de este tiempo se ven un gran adelanto en ellos. Así que dentro del oficio de los médicos, había médicos que tenían una base científica, pues entendiendo la época. La ciencia no estaba tan avanzada en esa época, pero los pocos conocimientos de ciencia los aplicaban muchos médicos, y estos eran unos verdaderos médicos. Pero también había médicos que eran charlatanes, como usted lo ve en nuestro país hoy día, por ejemplo, los chamanes o los curanderos, que dicen ser médicos, pero no lo son. Y sencillamente, estos también lo sabían allá, y eran charlatanes, sencillamente, que lo que hacían era abusar de la necesidad de un paciente a través de su enfermedad. Querían sacarle cantidad de dinero. Pero, insisto, también había médicos que sí eran formados, digámoslo así, con la escasa ciencia que había, pero eran formados, y sobre todo hombres, y sobre todo el médico era varones en la época de Jesús, que se amaban al prójimo y que se habían preparado para servir en sus oficios de medicina, y habían ciertos procedimientos médicos que para la época eran avanzados. En otros oficios, por ejemplo, el maestro, habían otros oficios como el maestro, quien se dedicaba a la enseñanza de niños. Las escuelas para los judíos estaban
en las sinagogas, las otras funciones en lugares especiales o casas donde se impartiría la educación, especialmente a la clase de los ricos quienes podían pagarla. Así que la educación era casi que un privilegio de los ricos porque podían pagar la educación. Pero los lugares donde ellos daban sus clases o tomaban las clases eran en la sinagoga, pues la sinagoga era usada para predicar la palabra los días sábados, el resto de semana podían usarla prácticamente como escuelas y también lo hacían en diferentes lugares, en casas o en lugares especiales, pero recordar que la educación era un asunto de personas que tuvieran cierto modos o cierto estatus económico que les permitía acceder a la educación. Los maestros pues se preparaban para ello y eran dedicados a enseñarle a los niños diferentes disciplinas. Lo que enseñaban eran las disciplinas existentes de la época. Entonces, allí era muy importante para el pueblo judío. Los pescadores, sí que había esta clase social y digámoslo, este oficio, y se dedicaban a ellos, a ellos se dedicaban muchos judíos. Pedro fue uno que se dedicó por buena parte de su vida a ser un pescador, hasta que el Señor lo cambió de profesión y lo llamó evangelista, cuando le dijo: ahora serás pescador de hombres. Los pescadores habitaban en lugares cerca al lago de Galilea para ejercer la profesión. Se hacía en forma artesanal, con redes pequeñas o anzuelos rudimentarios. En Marcos capítulo número 1, versículo número 16 al 17, el oficio se daba más entre familias o personas que se asociaban para hacer este tipo de trabajo. El lago de Galilea, o mar de Galilea, como lo llama la Biblia, porque efectivamente no es un mar, es un lago, sencillamente, era el lugar especial donde laboraban los pescadores. Mire qué interesante, ¿no? ¿Por qué era importantísimo este lugar? Era importantísimo porque el lago de Galilea no solamente era un lugar estratégico geográficamente, o un lugar estratégico, digámoslo geográficamente, para comunicar pueblos. Iban de Genezaret a Capernaum, de Capernaum a Gadara, de Gadara a Magdala, que eran sitios o ciudades alrededor del mar de Galilea o del lago de Galilea. Y no solamente comunicaba las ciudades, sino que también tenía una gran riqueza de fauna y flora, y allí pues eran los pescadores que trabajaban tomando del mar o del lago de Galilea gran cantidad de peces que servían para el sustento de sus familias y para comercializar en la nación. También tenemos el carpintero. Bueno, el carpintero ejercía su oficio sentado en el suelo, colocando la madera para forjarla, un grabado. Usaba como instrumentos la regla, una especie de lápiz para marcar, un instrumento para raspar la madera y la garlopa que llaman, y un compás para los círculos. Sus productos incluían desde cerraduras, llaves de madera, hasta puertas, techos, mesas, ventanas, sillas, arcas de madera usadas para almacenar y medidas para grano. Los carpinteros también tenían mucho que ver en la arquitectura de las casas y en la construcción de casas. Todo lo que era la parte de madera se le encargaban al carpintero. No se le olvide que un carpintero muy famoso, nombrado en la Biblia, ¿era quién? Era José. Y Jesús también, en el tiempo antes de su ministerio, estuvo desarrollando la carpintería al lado de José
en la casa. La tintorería también tenía que ver con entonces ya vamos, se me pasó lo de la ropa. El trabajo para la ropa y la vestimenta estaba la lavandería, los lavadores, estaban los curtidores y los tintoreros, pero también estaban los tejedores, no los podemos dejar por alto. Era también una labor bastante interesante y bastante común. No era como ahora, pues que usted se le dañó una camisa y voy y la botó y compró otra. No era así como tan sencillo. Entonces, el arte de tejer es muy antiguo. Al comienzo se utilizó un telar horizontal que se fijaba al suelo mediante estacas. Luego se pasó al telar vertical, que daba más posibilidad de extender y el tejido es más ancho. Este trabajo lo hacían las mujeres, ya que el hombre se veía como despreciable y no podía acercarse al sacerdote. Un hombre que practicara la tejeduría, pues no podía acercarse al sacerdote porque no era visto como bueno, sino como despreciable ese hecho. Pero para las mujeres era muy común y muy normal, además que era un oficio muy, muy, muy apetecido y muy común entre la población judía y especialmente las mujeres. ¿Qué hacía un tejedor? Lo que hacía era, bueno, producir telas con telares e hilos, producir telas, pero también hacer trabajos especiales artísticos que tenían que ver con tejeduría, con tejidos especiales. Esto era un trabajo muy especial. Por ejemplo, las túnicas cobraban cierto valor de acuerdo a la capacidad, mejor, a la calidad del tejido que tenían. Entonces habían túnicas muy costosas, no solamente por las tintas que usaban para las telas, sino también por la calidad del tejido que tenían. Habían tejedores de mucho renombre, pero también habían tejedores como normales y corrientes. Esto es muy importante entenderlo. El carpintero, ya lo vimos, el alfarero es otro oficio, el que trabaja el barro. No solo trabaja el barro, lo hacía con metal que fundía en moldes hechos en tierra. Así que tenemos la costumbre de pensar que el alfarero solamente trabajaba el barro, pero en el tiempo intertestamentario, el alfarero no solamente trabajaba el barro, sino que trabajaba ciertas figuras y moldes, con moldes hechos en tierra, trabajaba también la fundición. En el caso del barro, este se amasaba con los pies hasta tener la blandura requerida. El equipo de un alfarero era muy rústico. Trabajaba con 2 discos o ruedas de madera. Una rueda gira en sentido vertical, moviendo la otra en sentido horizontal, donde va colocado el barro. La persona mueve las ruedas con los pies y con las manos va moldeando la vasija. O sea que el alfarero trabajaba con pies y manos, mi amigo. No había tiempo ni para rascarse la frente. Había que trabajar y cuando comenzaban una pieza era hasta terminarla porque no podían parar. La pieza que comenzaban a hacer era hasta que terminara. El alfarero es muy nombrado en la palabra. Por ejemplo, el famoso pasaje del alfarero donde Dios está comparando la obra con los judíos, la obra con su pueblo, con su nación, como la del alfarero con su tiesto o con su figura que está armando. Los plateros, sí que era importante este oficio. En la Biblia habla en Hechos capítulo 19, versículo 24, cómo se había desarrollado mucho este oficio en Éfeso. Bueno, no era propiamente judío, pero de todas formas en Jerusalén y en muchos lugares también habían plateros. Estos plateros famosos de Éfeso eran los que hacían templecillos de la diosa Diana, recuerde, una diosa pagana que habían construido un templo muy grande alrededor de él, alrededor de esa diosa pagana, y habían multitudes de personas que venían
haciendo fila para entrar al templo a adorar a esa diosa, y al lado de ellos se había generado un comercio de figuras y esfinges, y los plateros tenían alto grado de responsabilidad en todas estas figuras que comercializaban. Hechos capítulo 19, versículo 24 muestra a Demetrio, que era un gran platero, quien se siente amenazado por Pablo, por su negocio de las figuras en hierro de la diosa Diana en Éfeso. En Pedro capítulo número 1, en primera de Pedro 1:7, usaba la ilustración de la prueba de la fe cristiana tomando el trabajo de un platero. Usted lo puede ver en primera de Pedro 1:7. Vemos allí pues que los plateros vivían de ello y normalmente se dedicaban a la idolatría. Entonces, donde habían templos paganos, habían muchos plateros y vivían de eso, de la idolatría. Y Demetrio y los plateros de Éfeso vieron amenazado su negocio. Cuando Pablo llegó a Éfeso y comenzó a predicar la palabra, el templo de la diosa Diana comenzó a quedar desierto. Ya no habían clientes para venderle las esfinges de la diosa Diana, porque Pablo comenzó a predicar el evangelio y se convirtió multitudes de personas en Éfeso, y la adoración a la diosa Diana perdió fuerza, y esto preocupó mucho a los plateros. Los cambistas, ya los vimos que era una casta que existía, ya vimos también lo que no estaba bien de ellos, gloria a Dios. Y podríamos ver otros oficios o profesiones, pero realmente los más importantes y relevantes y nombrados en la palabra son los que acabamos de ver, de citar. Valdría la pena que ustedes investigaran un poco más en las Escrituras acerca de los otros oficios que no se nombraron hoy aquí, pero que están allí, pero pues de pronto no eran tan renombrados, no eran tan proliferantes en la época intertestamentaria, pero que de todas formas existieron. Bien, había gente, por ejemplo, dentro de los oficios que veían la mendicidad como una profesión, ¿sí sabía? Sí, porque además había una fiesta judía especial donde los ricos traían sus ofrendas a los que pedían limosna, así que el limosnero llegó a sentirse como exaltado o como una profesión allí donde se sentía orgulloso de ser limosnero, porque estaba asegurada la limosna que le traían las familias adineradas en los tiempos de fiestas especiales para ello. Por ejemplo, eso es muchos tomaron ello como una profesión. Bien, mi amado hermano, solamente despedirme, decirle, les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Sigamos adelante con el Señor. Vemos que todos estos oficios fueron nombrados en la palabra. Y eso es importante también entenderlo, como el Señor tomó varios pasajes, o Dios mismo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento toma pasajes para dar enseñanzas y usa las profesiones existentes para dar enseñanzas bíblicas y reflexiones bíblicas al corazón del hombre. Bendiciones para todos, les amo en el amor de Cristo Jesús. La próxima semana estaremos trabajando un nuevo módulo muy importante bíblico que tendrá que ver con la palabra del Señor. Bendiciones para todos. Listo, chicos.